La prosperidad no es una cuestión de suerte ni de esfuerzo humano exclusivo. Es una manifestación del amor y la generosidad de Dios hacia aquellos que siguen sus principios. En la Biblia, encontramos numerosas referencias que hablan de la abundancia, como una bendición divina y no como algo malo o mundano. Es importante comprender que la riqueza, cuando es bien manejada, es una herramienta poderosa para cumplir el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Deuteronomio 8:18 encontramos una de las afirmaciones más claras sobre la relación entre Dios y la riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Este versículo subraya que es Dios quien nos da la capacidad para generar riquezas, no solo para que vivamos cómodamente, sino para que podamos utilizar esos recursos de acuerdo a su voluntad. La riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para llevar a cabo su propósito en nuestras vidas. Este pasaje nos recuerda que el poder para hacer riquezas proviene de Dios y que no debemos olvidarlo. La abundancia no es algo que debamos alcanzar por nuestra propia fuerza o por métodos egoístas, sino que es un don de Dios. Cada vez que experimentamos un aumento en nuestra prosperidad, debemos recordar que es su gracia y amor los que nos permiten disfrutar de estas bendiciones. Por lo tanto, la prosperidad es una bendición divina que nos invita a reconocer y confiar en su provisión continua. La riqueza como manifestación de la generosidad divina. Dios es generoso por naturaleza, y su generosidad se refleja en su provisión de abundancia para aquellos que buscan su voluntad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue bendecido con riquezas y prosperidad como una señal de la fidelidad de Dios hacia ellos. Cuando vivían de acuerdo a sus mandamientos, experimentaban su bendición. Sin embargo, cuando se apartaban de Él, la prosperidad se les escapaba. Esto demuestra que la prosperidad es una manifestación de la relación con Dios y de seguir sus principios. En el Nuevo Testamento, Jesús también habló sobre la prosperidad, no solo en términos materiales, sino también en un sentido más profundo y espiritual. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí, la riqueza no es el centro de nuestra vida, sino que es un resultado natural de buscar el reino de Dios. Primero, la prosperidad material sigue a la prosperidad espiritual cuando mantenemos a Dios como la prioridad en nuestras vidas. La Biblia también nos enseña que la riqueza no es algo que deba ser acumulado de manera egoísta o para el beneficio personal solamente. En 1 Timoteo 6:17-19, Pablo escribe: «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos». Este versículo refuerza la idea de que la prosperidad debe ser utilizada con humildad y generosidad. Dios nos da riquezas no solo para disfrutar, sino para compartirlas y para avanzar en su obra. La prosperidad como herramienta para cumplir el propósito divino. Uno de los aspectos más cruciales de la prosperidad es su rol como herramienta para cumplir el propósito divino. La riqueza no solo tiene un propósito individual, sino colectivo. Cuando usamos nuestras bendiciones materiales para ayudar a otros, estamos alineados con el propósito de Dios. En Proverbios 3:9-10 se nos dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Aquí, la prosperidad no es solo para beneficio personal, sino para honrar a Dios y bendecir a los demás. La prosperidad también nos permite expandir el reino de Dios en la tierra. En Lucas 6:38, Jesús nos enseña:
Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este principio de dar nos conecta con la idea de que la abundancia es algo que debe circular. Dios no solo nos bendice para que vivamos de manera cómoda, sino para que podamos extender esa bendición a los demás, especialmente a los que más lo necesitan. La mentalidad correcta para la prosperidad divina es esencial. Tener la mentalidad correcta para manejar la prosperidad de acuerdo a los principios divinos. En la Biblia se nos enseña a ser sabios en cómo manejamos las bendiciones que Dios nos otorga. La sabiduría financiera, la honestidad y la integridad son principios fundamentales para que nuestra prosperidad sea una bendición tanto para nosotros como para los demás. En Proverbios 2:6 se nos recuerda que, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría divina es clave para comprender cómo utilizar nuestras riquezas de manera que honren a Dios. Esto implica hacer decisiones financieras sabias, invertir de manera responsable y ser generosos con aquellos que tienen menos que nosotros. También es importante recordar que la prosperidad divina no siempre se mide solo en términos materiales. La verdadera prosperidad también involucra paz interior, relaciones saludables y una vida espiritualmente enriquecedora. Filipenses 4:19 nos asegura: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La riqueza de Dios va más allá de lo material. Es una riqueza espiritual que nos provee todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y conforme a su voluntad. Conclusión. La prosperidad, entendida como parte del plan divino, no es un mal necesario ni una bendición para unos pocos, sino que es una manifestación del amor y la generosidad de Dios hacia todos los que siguen sus principios. La riqueza debe ser vista como una herramienta para cumplir el propósito divino, para bendecir a los demás y para expandir el reino de Dios. Con la sabiduría divina y la actitud correcta, la prosperidad se convierte en una bendición que no solo impacta nuestra vida, sino que también se convierte en una fuente de bendición para aquellos a nuestro alrededor. La mayordomía, el propósito. Detrás de la riqueza, la Biblia enseña que la riqueza no es simplemente algo que se busca por deseo personal o para el disfrute temporal. Más bien, la riqueza es una bendición de Dios que conlleva una responsabilidad significativa. En muchos pasajes bíblicos se subraya la importancia de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. La mayordomía no se refiere solo al manejo de nuestras finanzas, sino también a la gestión de nuestro tiempo, habilidades y recursos, en una forma que honre a Dios y cumpla con su propósito divino. El principio de la responsabilidad, uno de los principios fundamentales que se desprende de las Escrituras, es que todo lo que poseemos, ya sea material o inmaterial, proviene de Dios. En Salmo 24:1 se afirma: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto nos recuerda que no somos dueños absolutos de nada. Somos administradores de los recursos que Dios nos ha confiado. La riqueza, como todos los demás recursos, debe ser utilizada para cumplir los fines divinos. Este principio se expone claramente en la parábola de los talentos en Mateo 25:14-30. En esta parábola, un hombre rico confía a sus siervos diferentes cantidades de dinero antes de irse de viaje. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, según la capacidad de cada uno. Cuando el hombre regresa,
pide cuentas a sus siervos sobre cómo han manejado los recursos que les fueron confiados. Los 2 siervos que multiplicaron lo que se les dio fueron elogiados y recompensados, mientras que el siervo que enterró su talento por miedo a perderlo fue reprendido y castigado. La lección central de esta parábola es que somos responsables por lo que Dios nos ha dado y que debemos usar esos recursos de manera activa, productiva y sabia. No se trata solo de poseer, sino de administrar con inteligencia lo que se nos ha confiado. Dios espera que multipliquemos lo que se nos da, ya sea en términos financieros, de tiempo o de talentos, y que lo usemos para su gloria y el bien de los demás. La mayordomía en las finanzas, la mayordomía financiera, es probablemente uno de los aspectos más discutidos en cuanto a la administración de los recursos que Dios nos da. En las Escrituras se encuentra una clara enseñanza sobre cómo debemos manejar el dinero y las riquezas. En Proverbios 3, 9, 10 se nos dice: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto». Este versículo subraya la importancia de dar a Dios lo primero y lo mejor de lo que tenemos. Al honrar a Dios con nuestras finanzas, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él y que debemos usarlo para su propósito. El apóstol Pablo también nos da directrices sobre cómo manejar nuestras finanzas. En 1 Timoteo 6, 17, 19, le dice a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir. Este pasaje nos enseña que las riquezas deben ser vistas como una bendición de Dios, no como un fin en sí mismas. En lugar de poner nuestra esperanza en el dinero, debemos usarlo generosamente y de manera sabia, ayudando a los demás y participando en buenas obras. La mayordomía financiera también implica vivir dentro de nuestros medios y evitar el endeudamiento excesivo. En Proverbios 22:7 se nos dice: «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». Esto destaca la importancia de la autodisciplina financiera y el evitar caer en la trampa del endeudamiento, lo que puede limitar nuestra capacidad para ser generosos y responsables con nuestros recursos. La mayordomía del tiempo y los talentos. La mayordomía no se limita al dinero. Dios nos ha dado tiempo y talentos, y somos responsables de cómo los administramos. El tiempo es un recurso limitado que no podemos recuperar, por lo que debemos ser conscientes de cómo lo usamos. En Efesios 5, 15, 16, Pablo nos instruye: «Mirad, pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos». Cada momento que pasa es una oportunidad para hacer algo significativo. Debemos asegurarnos de que nuestro tiempo sea invertido en actividades que honren a Dios y que sirvan a los demás. En cuanto a nuestros talentos, 1 Pedro 4:10 nos recuerda: «Cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios». Los talentos, habilidades y capacidades que Dios nos ha dado no son solo para nuestro beneficio personal, sino para servir a los demás y avanzar en el reino de Dios. Ya sea que tengamos habilidades en la música, la enseñanza, la administración o cualquier otra área, debemos usarlas para el bien común y para la gloria de Dios. La mayordomía en las relaciones. La mayordomía también se extiende a nuestras relaciones. Dios nos ha dado la capacidad de amar y cuidar a los demás y somos responsables de cómo manejamos estas relaciones. En Juan 13:34-35,
Jesús nos dio el mandamiento de amarnos unos a otros, diciendo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Nuestras relaciones deben ser gestionadas con sabiduría, compasión y respeto, siempre buscando el bienestar de los demás. La mayordomía, entonces, abarca todos los aspectos de nuestra vida, nuestras finanzas, tiempo, habilidades y relaciones. Dios espera que seamos administradores responsables de todo lo que nos ha dado y que utilicemos esos recursos no solo para nuestro beneficio, sino para cumplir su propósito y bendecir a los demás. La riqueza y la gloria de Dios, el objetivo final de la mayordomía, es que todo lo que hagamos, incluyendo la administración de nuestra riqueza, glorifique a Dios. En 1 Corintios 10:31 se nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La riqueza y todos los recursos que poseemos deben ser utilizados para reflejar la bondad, generosidad y gloria de Dios en el mundo. En lugar de acumular riqueza solo para nuestro propio beneficio, debemos buscar maneras de usar lo que tenemos para avanzar en el reino de Dios y ayudar a los demás. Así, la mayordomía es más que una responsabilidad, es un acto de adoración. Administrar bien lo que Dios nos ha dado es una forma de honrarlo, mostrar gratitud por su provisión y participar activamente en su obra en la tierra. Al ser buenos mayordomos, no solo experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas, sino que también somos un canal de bendición para los demás. La abundancia, como signo de fe y obediencia. La abundancia en la vida de un creyente no es algo que ocurre por casualidad, ni es el resultado de un simple deseo humano de prosperidad material. En las Escrituras, encontramos que la verdadera prosperidad está estrechamente vinculada con la fe y la obediencia a Dios. Es a través de una profunda fe en su provisión divina y de seguir los principios establecidos en su palabra que los creyentes pueden experimentar la abundancia que Dios tiene preparada para ellos. La prosperidad no solo tiene un propósito terrenal, sino que también está alineada con los propósitos celestiales de Dios, siendo una manifestación de su amor y generosidad hacia aquellos que confían en Él. La fe. Como pilar de la abundancia, el principio fundamental de la prosperidad, según la Biblia, radica en la fe. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo nos recuerda una de las promesas más poderosas de Dios. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta declaración nos asegura que Dios no solo está dispuesto a proveer, sino que lo hace de acuerdo con sus infinitas riquezas. La fe es el vehículo que nos conecta con la provisión divina. Cuando confiamos en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, estamos abriendo la puerta a su abundancia. La fe implica creer en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias externas parecen sugerir lo contrario. En Hebreos 11:1 se nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La abundancia no siempre se ve de inmediato, pero la fe nos da la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas, aun cuando no podemos ver los resultados de manera instantánea. La fe es la convicción de que, sin importar las dificultades o limitaciones que enfrentemos, Dios proveerá todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito en nuestras vidas. El acto de tener fe es también un acto de obediencia. La fe en Dios no se limita a un simple reconocimiento intelectual de su poder, sino que se manifiesta en cómo vivimos de acuerdo con sus principios. La verdadera fe es aquella que nos impulsa a vivir conforme a la voluntad divina,
confiando en que Él nos guiará en cada paso, especialmente cuando se trata de nuestras necesidades materiales. La obediencia a los principios divinos, junto con la fe. La obediencia es otro principio clave que abre las puertas a la abundancia. A lo largo de las Escrituras, encontramos que la obediencia a los mandamientos de Dios está relacionada directamente con la prosperidad. En Deuteronomio 28, 1-2, Dios promete a los israelitas: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta bendición promete no solo una abundancia material, sino una prosperidad integral que afecta todas las áreas de la vida. La obediencia a los principios divinos es una expresión de nuestra fe y confianza en Dios. Al seguir los mandamientos de Dios, no solo estamos mostrando nuestra lealtad, sino que también estamos alineando nuestras vidas con sus propósitos. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo enfatiza que, cuando nuestra prioridad es buscar el reino de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, la abundancia material será una consecuencia natural. Al obedecer a Dios, le damos el primer lugar en nuestra vida, y Él promete que proveerá todo lo necesario para que podamos cumplir su propósito. La abundancia, no solo como materialismo, sino como herramienta para el reino. Es importante destacar que la abundancia que Dios otorga no debe ser vista como un fin en sí mismo. La prosperidad que proviene de la fe y la obediencia está diseñada para ser utilizada en los propósitos de Dios, no solo para el beneficio personal. En 2 Corintios 9:8, Pablo nos enseña: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta abundancia no es para ser almacenada o guardada para el propio disfrute, sino para ser utilizada en buenas obras, para bendecir a los demás y avanzar el reino de Dios en la tierra. La verdadera prosperidad no solo se mide por la cantidad de bienes materiales que poseemos, sino por cómo usamos esos recursos para hacer el bien, ayudar a los necesitados y extender la obra de Dios. En Proverbios 11:25 se nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La abundancia es un medio para ser generosos y bendecir a otros. La verdadera riqueza está en ser un canal de bendición, compartiendo lo que tenemos con aquellos que lo necesitan y extendiendo el amor de Dios a través de nuestras acciones. La fe y la obediencia como claves para una prosperidad integral. Cuando hablamos de abundancia, es esencial entender que no solo nos referimos a la prosperidad material, sino a una prosperidad integral que incluye paz interior, relaciones saludables y cumplimiento del propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe y la obediencia nos llevan a una vida abundante en todos los aspectos, no solo en lo material, sino también en lo emocional, lo espiritual y lo relacional. En Juan 10:10, Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta abundancia no es solo una cuestión de acumular riquezas, sino de vivir una vida plena, rica en significado, propósito y paz. La abundancia divina, entonces, es mucho más que solo lo que podemos ver con los ojos. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida llena de propósito y la satisfacción de saber que estamos viviendo en obediencia a los principios divinos.
El desafío de la fe y la obediencia en la práctica. La verdadera fe y obediencia no son fáciles de practicar. En un mundo que constantemente nos insta a poner nuestra esperanza en las riquezas terrenales y en el consumo, vivir con fe y obediencia a los principios de Dios puede ser un desafío. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de prueba donde nuestra fe se fortalece. En Filipenses 4, 11, 13, Pablo expresa su confianza en la provisión divina, incluso en tiempos de necesidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Este pasaje demuestra que, independientemente de nuestras circunstancias, si mantenemos nuestra fe y obediencia, Dios proveerá lo necesario para nuestro bienestar, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. Así, la abundancia se convierte en una bendición que va más allá de lo material. Es una manifestación de la fe y la obediencia de los creyentes, que confían en la provisión divina y viven conforme a los principios de Dios. La prosperidad, en última instancia, es una herramienta que Dios utiliza para bendecir nuestras vidas y para que podamos ser una bendición para otros. El peligro de la avaricia y cómo mantener la humildad, la riqueza, tal como se menciona en las Escrituras, no es algo negativo en sí misma. Al contrario, es una bendición de Dios que se puede usar para cumplir su propósito en la tierra. Sin embargo, la Biblia también nos advierte sobre los peligros que acompañan a la acumulación de riquezas cuando éstas se convierten en un fin en sí mismas. La avaricia, el deseo desmedido por el dinero y los bienes materiales, puede llevarnos por un camino peligroso que nos aleja de Dios y de la verdadera paz. Es fundamental entender que la verdadera riqueza no reside en la acumulación de bienes, sino en la paz y satisfacción que provienen de vivir con humildad, gratitud y generosidad. El amor al dinero, la raíz de todos los males. En 1 Timoteo 6:10, encontramos una de las advertencias más claras sobre el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Este versículo nos enseña que no es el dinero en sí mismo lo que es problemático, sino el amor que le tenemos. El dinero en sí es una herramienta que puede ser utilizada para muchos fines, tanto buenos como malos. La verdadera cuestión es el lugar que ocupa en nuestro corazón. Cuando el amor al dinero toma el control, puede corromper nuestro juicio, nuestras relaciones e incluso nuestra fe. La avaricia no solo nos impulsa a desear más, sino que también nos lleva a tomar decisiones equivocadas en la vida, como mentir, robar o explotar a otros, todo con el fin de obtener más riquezas. La Biblia nos recuerda que el dinero no puede llenar el vacío espiritual que todos tenemos. Solo Dios puede proveer la paz y satisfacción que realmente buscamos. En Eclesiastés 5:10 se dice: el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el abono no se sacia de ganancia. Este versículo refleja una verdad profunda. Cuanto más buscamos el dinero como fuente de felicidad, menos satisfechos nos sentimos. El amor al dinero nunca nos llenará completamente, y su búsqueda desmedida nos aleja de lo que realmente importa en la vida: la avaricia y sus consecuencias espirituales. El peligro de la avaricia es que nos lleva a poner nuestro enfoque en lo material, mientras que descuidamos lo espiritual. En Mateo 6:24, Jesús nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Este versículo revela que cuando nuestro corazón está dividido entre Dios y el dinero, terminamos alejándonos de Dios. El amor al dinero puede convertirse en un ídolo que roba nuestra devoción, nuestra energía y nuestra paz. La avaricia también puede llevarnos a la envidia y a la competencia destructiva. Cuando nos enfocamos en acumular más que los demás, comenzamos a compararnos con otros y a sentir celos por lo que tienen. Esto crea una falta de contentamiento y gratitud en nuestras vidas, lo cual socava nuestra paz interior y nos impide disfrutar de las bendiciones que ya tenemos. En Lucas 12:15, Jesús advierte: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Este versículo nos recuerda que nuestras vidas no deben medirse por lo que poseemos, sino por nuestra relación con Dios y los demás. La humildad. Como clave para evitar la avaricia, la humildad es la antítesis de la avaricia. Mientras que la avaricia se basa en el deseo insaciable de acumular más, la humildad nos enseña a estar agradecidos por lo que tenemos y a vivir con lo necesario. En Proverbios 15:16 se nos dice: «Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación». Este versículo nos enseña que, en lugar de buscar la abundancia material, debemos buscar vivir con integridad y humildad, reconociendo que lo que tenemos es suficiente cuando tenemos a Dios en nuestras vidas. La verdadera humildad nos permite ver el dinero y las riquezas como herramientas que deben ser usadas para el bien, no como un fin en sí mismas. La humildad nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que debemos usarlo sabiamente, con generosidad y responsabilidad. En Filipenses 4:11-12, el apóstol Pablo comparte su aprendizaje sobre la humildad y el contentamiento, diciendo: «No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad». Este pasaje muestra que la verdadera riqueza no es tener mucho, sino ser capaz de estar contento y agradecido con lo que Dios nos da, sin importar las circunstancias. La generosidad. Como antídoto contra la avaricia, una de las mejores formas de evitar caer en la trampa de la avaricia es cultivar un espíritu generoso. La generosidad nos ayuda a poner el dinero en su lugar adecuado, como una herramienta para bendecir a los demás y avanzar en el reino de Dios. En Hechos 20:35 se nos recuerda: «Más bienaventurado es dar que recibir». La generosidad nos permite deshacernos del apego al dinero y al mismo tiempo experimentar la verdadera satisfacción que proviene de bendecir a otros. Al dar, estamos demostrando que no estamos siendo controlados por el dinero, sino que lo estamos usando para hacer el bien. La generosidad también nos protege del deseo insaciable de acumular más. Cuando nos enfocamos en compartir lo que tenemos, en lugar de acumularlo, nuestras prioridades cambian y nos alineamos más con los principios divinos. Jesús mismo vivió una vida de generosidad y nos enseñó que el camino hacia la verdadera riqueza es el de dar, no el de acaparar. En Mateo 6:21, Jesús nos dice: «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Si nuestro tesoro está en el dinero, nuestro corazón estará en el dinero. Pero si nuestro tesoro está en las almas, en servir a los demás y en honrar a Dios, nuestro corazón estará alineado con su voluntad. La paz verdadera, no en la riqueza, sino en la humildad. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la paz y la satisfacción que provienen de vivir una vida de humildad y gratitud. En Proverbios 16:8 se nos dice: «Mejor es lo poco con justicia
que las muchas ganancias con injusticia. La paz que experimentamos cuando vivimos con humildad, contentos con lo que tenemos, es mucho más valiosa que cualquier cantidad de dinero. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la paz interior que viene de vivir de acuerdo con los principios divinos. La humildad nos permite ver el dinero por lo que es, una herramienta, no un fin. Nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa en la vida, nuestra relación con Dios y con los demás. Al mantenernos humildes, podemos evitar que el dinero se convierta en un ídolo que nos aleje de lo que verdaderamente trae satisfacción eterna. La presencia de Dios en nuestras vidas. Cómo utilizar la riqueza para cumplir el propósito divino. La prosperidad en la vida de un creyente no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como una herramienta que Dios nos otorga para cumplir su propósito en la tierra. La Biblia enseña que todo lo que tenemos, incluyendo nuestras riquezas, es un don de Dios y debe ser utilizado para glorificarlo y servir a los demás. La forma en que manejamos la riqueza y los recursos materiales refleja nuestra obediencia y nuestra relación con Dios. Al vivir conforme a los valores cristianos, podemos transformar nuestra prosperidad en una poderosa herramienta para cumplir con los mandatos divinos. La riqueza como herramienta para honrar a Dios, el principio clave de cómo utilizar la riqueza para cumplir el propósito divino, se encuentra en Proverbios 3, 9, 10, donde se nos instruye: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y se llenarán tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo nos recuerda que nuestras riquezas no son solo para nuestro beneficio, sino que deben ser usadas para honrar a Dios. Cuando ofrecemos nuestras ganancias, nuestras posesiones y nuestra generosidad a Dios, estamos reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él y que, como buenos administradores, debemos usar esos recursos para su gloria. Honrar a Dios con nuestras riquezas no solo implica dar parte de nuestros ingresos a la iglesia o a los necesitados, sino también vivir con integridad en nuestras finanzas, ser honestos en nuestras transacciones, evitar el endeudamiento innecesario y usar lo que tenemos para causas justas son formas de honrar a Dios con nuestras riquezas. De esta manera, no solo estamos gestionando correctamente nuestros recursos, sino que estamos alineados con los principios del reino de Dios. Dar para ayudar a los necesitados. Una de las formas más claras y prácticas de utilizar la riqueza para cumplir el propósito divino es a través de la generosidad hacia los necesitados. En Mateo 25, 35, 40, Jesús nos enseña que cuando ayudamos a los más vulnerables, como los pobres, los enfermos, los prisioneros y los hambrientos, lo estamos haciendo a Él mismo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Este pasaje subraya la importancia de la compasión y la generosidad en la vida cristiana. Los creyentes deben ver su prosperidad como una oportunidad para contribuir al bienestar de los demás. Esto no significa solo dar dinero, sino también ofrecer tiempo, habilidades y recursos para ayudar a aquellos que enfrentan dificultades. Un ejemplo práctico sería destinar una parte de nuestros ingresos para ayudar a las organizaciones benéficas que trabajan con personas en situación de pobreza, o incluso ayudar directamente a un vecino que atraviesa una crisis financiera. Al hacerlo, no solo estamos cumpliendo con el mandato de ayudar a los necesitados, sino que estamos demostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Apoyar la obra de Dios. Otra forma crucial de utilizar la riqueza para cumplir con el
propósito divino es apoyar la obra de Dios en la tierra. Las iglesias, misiones, ministerios y organizaciones cristianas dependen de la generosidad de los creyentes para llevar a cabo el trabajo de expansión del reino de Dios. En 2 Corintios 9:7 se nos enseña que Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La generosidad hacia la obra de Dios no debe ser vista como una obligación, sino como una respuesta de gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros. El apoyo a la obra de Dios no solo se refiere a la contribución económica, sino también a la inversión de tiempo y recursos en el servicio a la comunidad cristiana. Por ejemplo, los creyentes pueden involucrarse en actividades misioneras, ayudar a los menos afortunados dentro de su iglesia local o invertir en la educación cristiana. Cuando usamos nuestras riquezas y nuestros recursos para avanzar en la obra de Dios, estamos participando activamente en su plan para alcanzar al mundo con el Evangelio. Vivencia de los valores cristianos a través de la riqueza. El uso de la riqueza para cumplir el propósito divino no solo implica dar, sino también vivir de acuerdo con los valores cristianos en todas nuestras decisiones financieras. La Biblia nos enseña que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas nos serán añadidas. En Mateo 6:33, Jesús dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa que nuestras decisiones financieras deben estar guiadas por principios espirituales, como la honestidad, la integridad y la generosidad, en lugar de por el egoísmo y el deseo de acumulación. Los creyentes deben esforzarse por vivir de acuerdo con la ética cristiana en sus negocios, trabajos e inversiones. Esto implica ser justos en nuestras transacciones, pagar a los empleados de manera justa y evitar prácticas que puedan ser perjudiciales para los demás, como el abuso de poder o la explotación de los trabajadores. Al vivir con estos principios, podemos asegurarnos de que nuestra prosperidad no solo nos beneficie a nosotros, sino que también sea una bendición para los demás y una forma de avanzar en los propósitos de Dios. La mayordomía responsable. Vivir según lo que Dios ha provisto. La mayordomía responsable es un principio clave en la vida cristiana. La Biblia nos enseña que somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado y que debemos utilizar nuestros recursos para su gloria y para el bienestar de los demás. En Lucas 16:11, Jesús enseña: «Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?». Este versículo enfatiza la importancia de ser fieles en lo que Dios nos ha confiado, especialmente cuando se trata de nuestra riqueza. La mayordomía no es solo una cuestión de dar dinero, sino también de ser sabios en cómo manejamos todo lo que tenemos: tiempo, talentos y recursos. Un ejemplo de mayordomía responsable es el presupuesto y la planificación financiera dentro de una familia cristiana. Al planificar cuidadosamente cómo gastar, ahorrar y dar, los creyentes pueden asegurarse de que su riqueza se utilice de manera que honre a Dios y cumpla con los principios de su reino. La mayordomía también incluye la responsabilidad de vivir dentro de nuestros medios y evitar el endeudamiento innecesario, lo que nos permite ser más generosos con lo que Dios nos ha dado. La riqueza no es solo para el beneficio personal. Es importante recordar que la riqueza no está destinada solo para nuestro beneficio personal. Si bien es legítimo disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, la prosperidad debe ser vista principalmente como una herramienta para cumplir con los mandatos de Dios. La verdadera riqueza, según las Escrituras, es aquella que se utiliza para glorificar a Dios y servir a los demás. En 1 Timoteo 6, 17-19, el apóstol Pablo nos instruye:
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, dispuestos a compartir. Al vivir con esta mentalidad, podemos asegurarnos de que nuestra riqueza no se convierta en un obstáculo para nuestra relación con Dios, sino en una herramienta para avanzar en sus propósitos. Al dar generosamente, al apoyar la obra de Dios y al vivir con integridad en todas nuestras decisiones financieras, estamos cumpliendo con el propósito divino para el que fuimos creados. La riqueza, entonces, se convierte en una extensión de nuestra fe y nuestra obediencia a Dios.